Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez, bienvenidos a Tech Dive. El día de hoy tenemos un video algo diferente. No es una reseña, no es un tutorial, es más bien una guía básica para crear tu primer video podcast. Son 9 sencillos pasos, así que sin más, vamos a comenzar. Desde hace aproximadamente 2 años, produzco o conduzco 3 distintos podcasts, cada uno con distintas configuraciones. Y para ser muy sincero, yo no era para nada experto, aunque ya tenía alguna experiencia en radio y televisión, pero realmente producirlo y hacerlo todo es completamente diferente. Así que, para ayudarle a algunos amigos que están con la cosquillita de armarse su primer video podcast, decidí hacer esta guía y son realmente 9 pasos muy básicos que definen si ya tienes todo en casa, si sabes qué vas a hacer y cómo abordarlo de la mejor manera. Si quieres escuchar o ver los podcasts que estoy hablando, te voy a dejar un enlace aquí abajo. Tener un tema definido antes de iniciar tu podcast es la cosa más importante. Y sé que a todos nos ha pasado que en alguna fiesta o reunión decimos, eso está genial, ese tema es increíble, vamos a grabarlo en un podcast. Pero realmente no funciona así y desafortunadamente he visto muy buenos podcasts morir por esta parte de continuidad y no tener un tema preciso y conciso el cual abordar semana a semana. Y aunque es verdad que el formato de podcast es tan flexible y noble que permite que haya múltiples temas sin preparación, es realmente puras personas hablando de cosas sin sentido, y cuando alguien se prepara realmente se nota. Así que lo más importante de nuevo es el tema y también la forma en guionarlo. Y no estoy hablando para nada de un profundo guión a detalle. Pueden ser bullet points, algunas preguntas, algo que te dé chance a conversar con tu invitado, o si tú eres el único locutor, que sea el motor que va llevando tu podcast a través del tiempo y las palabras. Otra gran sugerencia es que el tema te debe de apasionar. Hacer 1, 2, 3, 5 de prueba es bastante sencillo, pero hacer un podcast semanal o mensual por años es realmente complicado. Los temas se agotan, ya hablaste con las mismas personas varias veces y sientes que no estás avanzando. Así que el tema debe ser importante para ti, parte de tu vida o algo que te gustaría explorar, por lo cual elige muy bien el tema. Para esta guía básica y para usarlo como ejemplo, decidí acompañarlos en crear un nuevo podcast, en este caso de una de mis pasiones que quizás nadie sepa. El fútbol americano profesional realmente me encanta. Lo veo desde los 4 años, es decir, tengo viendo fútbol americano los últimos 34 años de mi vida. Sé de estadísticas, de jugadores, no me pierdo ningún Super Bowl y realmente es parte de lo que veo cada domingo durante los últimos, como dije, 34 años. Así que decidí hacer el podcast Casco contra Casco. ¿Y por qué utilicé este nombre? Porque previamente me di la tarea de buscar entre todos los podcasts, y es una palabra que se utiliza mucho en el argot de la NFL y no está usado. Quiero mandarle un saludo a todos esos podcasts de la NFL que me escuché bastante para hacer este episodio, y hay unos muy buenos. Primero y 10 me gustó mucho, así que síganlo, les voy a dejar una liga aquí abajo. La elección del nombre de tu podcast es muy importante, ya que es el primer enlace que tienes con tu audiencia. Un buen nombre te puede posicionar mejor, por supuesto en buscadores, pero por supuesto también en la mente de tu audiencia. Así que si te dedicas a los superhéroes, que tenga algo que ver con el mundo de los superhéroes, si es de cocina, si es de maquillaje, si es de conversación, de humanidades, un buen nombre puede ayudar a generar esta empatía con tu audiencia, escuchas y sobre todo también la gente que te va a ver. Si tienes mucha prisa por crear tu primer video podcast, en la descripción de este video vas a encontrar la línea de tiempo específica con cada uno de los 9 temas de esta guía básica. Una vez que tienes tu tema, guión, la información de la que vas a hablar e incluso tu nombre, lo más indispensable es el poder de la voz. Durante los últimos años, la radio hablada ha sido y sigue siendo líder de audiencias. Pero afortunadamente, en este nuevo formato de radio hablada que conocemos como podcast y ahora video podcast, sigue siendo indispensable el poder de tu voz. Nos acompaña, nos ayuda, nos enseña, así que tener un buen micrófono sería el paso número 1 para lograr un excelente video podcast y también cualquier clase de podcast. Y por supuesto, no es necesario salir a gastar
miles de dólares en microfonía para grabar tu primer podcast. Puedes ir creciendo, adaptando y también usando lo que ya tienes. Seguramente tienes en casa 1 o 2 micrófonos de buena calidad que servirían para empezar. En este caso, vamos a subir un poquito el nivel de producción y te voy a hablar de 3 tipos de micrófonos interesantes que podrás usar para un video podcast sencillo y con una inversión no tan grande. El primer tipo de micrófono, y normalmente la elección más común, es este tipo de micrófonos que son de condensador y nos permiten tener una excelente captura de nuestra voz a una distancia bastante corta. Realmente capturan todo el cuerpo de la voz, pero necesitan un tipo de grabación especial del cual hablaremos en un siguiente segmento. También existen, además de los de condensador, dinámicos. Esto nos permiten tener un poco de flexibilidad y podernos acercarnos y alejarnos, y este tipo de micrófonos también son bastante interesantes. Incluso hay marcas que ya tienen especializados en podcast, como este Podcast Pro, así que hay una gama muy interesante, pero por supuesto utilizan el formato XLR y esto complica un poco las cosas si es tu primer podcast, ya que tienes que grabarlo de alguna forma. Así que el primero será condensador, dinámico, ambos en XLR. Si no tienes ni idea de qué es el puerto XLR y apenas estás comenzando en el mundo del audio, quizás sea mejor opción utilizar un micrófono de tipo USB. En este caso es un micrófono de tipo USB-C que se conecta a mi computadora y de esa forma puedo grabar el audio de mi podcast. Además, algo interesante de este AKG Lyra es que tiene multipatrón, es decir, pueden estar 2 personas locucionando en el mismo micrófono. Algo muy interesante que, por ejemplo, este micrófono no lo podría hacer y tampoco este otro. Algo interesante de la grabación en USB-C es que queda terminado en tu computadora y ahí podrías utilizar algunas herramientas de edición para hacerlo un poco mejor. Por supuesto, hablaremos de la edición más adelante. Mi tercera opción de micrófono, y quizás la que me parece más interesante, es este tipo de micrófonos que también son grabadoras. En este caso estoy hablando del H3VR de Zoom, que la verdad que me parece fantástico. Es un micrófono dedicado a otra cosa completamente distinta, a grabar entornos 360 para hacer VR, pero por supuesto es un excelente micrófono, una excelente calidad. Durante mucho tiempo utilicé este micrófono como mi principal herramienta de un audio podcast que tengo en Londres. Y lo más interesante es que grababa mi voz, sacaba mi tarjeta SD y editaba el audio inmediatamente, e incluso sirve como una especie de interfaz USB, por lo cual es fantástico. Además, existen otros de ese estilo, como por ejemplo, también de la marca Zoom, el F1. Este tiene, por ejemplo, puedes ponerle un lavalier y puedes grabar tu podcast completito aquí. Si tuvieras otro invitado, quizás tienes 2 de estos y se lo colocas y tienes excelente calidad de audio, con grabación y todo en un mismo empaque. Por eso estas 2 opciones me parecen sensacionales para los principiantes y también, por supuesto, para los profesionales de los video y audio podcasts. Y sobre todo porque ese es el tercer punto de esta guía: ¿cómo vas a grabar el audio de tu podcast? Como dije anteriormente, esta puede ser tu opción, un micrófono que tenga una grabadora de audio integrado. Y también puedes tener una grabadora de audio como la que mencioné hace un segundo, o mi favorita en este caso, que es como grabo mis podcasts. En este caso yo uso una mixer que se llama LiveTrack 8, también de Zoom, y me permite integrar múltiples fuentes de audio para grabar todo en una memoria SD. Y esa es la forma que más me gusta porque tengo cada uno de los canales por separado, en limpio, y puedo hacer no solo ese tipo de contenido, sino también grabaciones musicales. Por ejemplo, en el podcast que produzco, que se llama Nueva Onda, tenemos una mixer de 8 canales. Cada uno de las personas que trabajan en el podcast tiene un micrófono, puede ser un micrófono dinámico, de lavalier o de condensador, y además podemos introducir diferentes instrumentos musicales en vivo, por lo cual hacerlo y
poderlo editar es bastante sencillo, ya que tenemos todo el set de audio limpio por separado en distintos archivos muy manejables a través de un SD. Otra ruta posible para grabar el audio de tu podcast es mediante una interfaz de audio. En este caso, la Apollo Twin me encanta. Por supuesto, no es la más económica del mercado y existe una variedad muy buena. Lo interesante de estas interfaces de audio es que regularmente tienen entradas de tipo XLR, por lo cual vas a poder utilizar una gran variedad de micrófonos de distintos precios y podrás capturar todo en tu computadora. Esto elimina la necesidad de tener tarjetas, discos duros o memorias externas de grabación. Todo está dentro de tu computadora. Por supuesto, hay que tener una buena computadora, por lo menos de gama media alta, para que a la hora de grabar audio no se congele, no se trabe y todo ese tipo de cosas. Puedes grabar en un sinfín de aplicaciones, incluso las computadoras Mac podrías grabar directamente desde QuickTime, integrando tu interfaz y grabando ahí mismo. Como puedes notar, aunque esta guía es bastante completa para hacer los primeros pasos, por supuesto podemos profundizar en cada tema, y por eso estoy lanzando un curso de introducción a hacer tu propio podcast. Aquí abajo estarán los detalles. Recapitulando hasta ahora, ya tenemos tema o guión, un micrófono, y eso nos da a elegir qué tipo de grabación: nuestra computadora, una grabadora de audio, una mixer, interfaz. Hay muchas opciones, pero estamos hablando de video podcast. Es un reto más. Ahora hablaremos de cómo grabar la imagen. La elección de la cámara para grabar tu video podcast es muy importante, y una de las consideraciones que quiero que hagas desde este momento es cuánto presupuesto tienes para invertir. Por supuesto, puedes iniciar tu podcast con incluso la cámara de tu smartphone. Podría ser realmente posible grabar todo ahí y subirlo y disfrutarlo. Pero si quieres hacer algo un poco más profesional, el presupuesto es indispensable, porque de esta forma vas a saber cómo no solo tienes que comprar quizás una, sino 2 o 3 cámaras, depende del tipo de podcast que quieras hacer. Por esto mismo, mi recomendación es elegir cámaras que sean de precio accesible y que puedas comprar 2 o 3 para tener un mejor podcast con múltiples cámaras y que se sienta dinamismo en las tomas. Por supuesto, si tú eres el único locutor de tu podcast o video podcast, con uno es suficiente. Pero si tienes un poco más de invitados, seguramente tendrás una inversión más alta. En el caso específico de Nueva Onda, que es un podcast de tecnología musical con 3 especialistas, por lo menos necesitamos 3 cámaras, incluso 4, para tener detalle de cada uno de ellos. ¿Y de qué forma lo logramos? Eligiendo una de las cámaras más económicas del mercado, de la marca Canon. En este caso, la Canon M200. Era mucho más fácil hacer una inversión de cámaras un poco más económicas y poder tener más cámaras al mismo tiempo que tener una sola con una excelente calidad. Realmente hubiera sido la misma inversión 3 M200 que quizás una Blackmagic 4K. Así que decidimos variedad en vez de hipercalidad de imagen. ¿Y por qué elegí la Canon M200 para realizar ese trabajo? Principalmente por 3 cosas. La primera es que cuenta con intercambio de lentes. Esto me permite utilizar diferentes ópticas y poder tener diferentes tipos de encuadres, algunos más cerca, algunos más lejos, y de esa forma hay variedad en el podcast. La segunda cosa es que tiene salida limpia HDMI. De esta forma envío la información de imagen, es decir, el video, a un dispositivo fantástico que es el ATmini Pro ISO. Este me permite en el mismo dispositivo grabar las 4 cámaras que estoy hablando. Eso es fantástico. Todo termina en una unidad de estado sólido ideal para editar. Y la tercera cosa es que puedes integrar una batería dummy. ¿Esto qué significa? Este tipo de cámaras tienen baterías muy pequeñas y la grabación de un podcast puede tomar 3, 4 horas, de verdad. Y sobre todo, realmente se calientan mucho y no puedes grabar tanto tiempo. De esta forma, con una batería externa, puedes hacer que las cámaras estén operando por un largo tiempo. Eso también serviría
para todos aquellos que hacen live streams, así que es una muy buena opción. Y teniendo 2 o 3 cámaras iguales, también aseguras que en postproducción no sea mucho problema empatando la calidad o el color de la imagen, por lo cual también haces que este podcast sea mucho más fácil de editar, cosa que también hablaremos más adelante. Algunos otros modelos que también son accesibles y con una excelente calidad son la ZV-E10 de Sony y la Alpha 6400. En particular, yo grabé durante mucho tiempo el podcast Nueva Onda con la 6400 de manera increíble y tenía 2 equipos, así que machaba perfecto a la imagen. Desafortunadamente tuve que vender una y me quedé con una sola, así que no se completó el set para poder hacer Nueva Onda con pura Sony y por eso se eligió la M200, pero por supuesto M200, M50 de Canon o ZV-E10 o 6400 serían excelentes opciones para tener multicámara a un excelente precio y excelente calidad. Una vez que elegiste tu tema, guión, tienes micrófono, grabadora y cámaras, viene otra parte muy indispensable para la grabación, sobre todo de la imagen: la iluminación. Este tema es bastante complejo y depende principalmente del espacio de grabación, pero por supuesto te voy a compartir cómo es que estoy grabando este video y qué iluminaciones tengo, así te podrás dar una idea qué necesitas en caso de que seas una sola persona locucionando un podcast. En este caso específico, y ya que mi estudio es bastante pequeño, estoy utilizando un set de 4 lámparas. La primera se le conoce como key light y regularmente se acomoda a 45 grados de tu sujeto. En este caso ya lo estoy subiendo un poquito más arriba, principalmente por cuestiones de espacio. Si solo tienes oportunidad de tener una luminaria, que sea un key light y que sea la más grande que puedas obtener por tu presupuesto. De esta forma vas a tener bien iluminado al sujeto y el fondo va a recibir una cierta característica de iluminación. Yo en este caso estoy utilizando una grilla, en este caso, para que no se disperse la iluminación a todo el espacio y que sea muy dirigida. La siguiente lámpara se le conoce como hairlight o backlight. En mi caso, quería iluminar esta parte que regularmente estaba oscura y como me gusta utilizar ropa regularmente de color oscuro, era difícil destacarme del fondo y por eso la puse de aquel lado. En este caso, realmente está a 45 grados de mi espalda y permite que tanto el micrófono y algunos detalles de cierta tecnología se vean iluminados y tengan ciertos filos en la parte trasera que son bastante lindos de ver. En este caso, si también el presupuesto es limitado, con estas dos la armas de manera perfecta. Esta tercera lámpara que estoy utilizando es completamente opcional. Su función es rellenar un poco más mi rostro y generar brillo en los ojos, pero por supuesto la podemos eliminar por completo. Vamos a hacerlo. Antes, después. Aunque son pequeños detalles, esto ayuda a la calidad de producción de tu video podcast. La cuarta lámpara de la que hablaba da paso al siguiente tema de nuestra guía. Estoy hablando del fondo. El fondo y la escenografía son parte importante de la comunicación no verbal de tu podcast. En este caso, un simple cambio de luz me puede transportar a un mundo distinto. Por ejemplo, con un simple cambio de color, plantas artificiales y un poco de diseño sonoro, este podcast podría ser de la naturaleza. Y eso es lo interesante del fondo, que puedes lograr múltiples sensaciones con colores o con la misma decoración. En mi podcast de Tech Dive estoy buscando un look minimalista y simple que me separe del otro contenido que hago en mi canal de Cintes con Leo. Así mi audiencia sabe si viene una review de una cámara o de un sintetizador, y esto puede ser buena opción no solo para cambiar tu mismo tipo de contenido, sino también algunas secciones de tu podcast o incluso otros canales que también estés haciendo. La inversión aquí debe ser pensada en tus posibilidades, gusto estético y también en tu audiencia. Por ejemplo, en el podcast Casco contra Casco sería muy interesante tener aquí atrás playeras de fútbol americano. Si estás hablando de gaming, quizás algo que tenga que ver con consolas o con arcadias. La imaginación en este caso es el límite. Una vez que terminas de grabar el audio y el video, sigue una parte muy interesante. La edición, en este caso, puede ser muy sencilla. Únicamente unir el audio y el video.
o puede ser mucho más compleja teniendo diferentes cámaras, diferentes cortes o complementando lo que los locutores están diciendo. Por ejemplo, en Nueva Onda hay múltiples cámaras, por lo cual utilizo para editar DaVinci Resolve. Este software, que incluso puedes descargar de manera gratuita, permite el manejo de multicámara. Esto es bastante sencillo de editar, puedes incluir diferentes tomas, encuadres, es bastante divertido e incluso también lo puedes hacer de manera mecánica, planteando tus cortes, tu tipo de escenas, y también podrías complementar la imagen haciendo algún tipo de gráfica encima. También, por supuesto, hay que editar el audio, la limpieza clásica de ruidos, movimientos y también el ruido que generan algunas luminarias. Por supuesto, existen otros programas de edición como Final Cut o también Premiere, e incluso en el iMovie podrías hacer tu podcast directo en tu computadora, así que es bastante sencillo. Esta selección del software depende de tu presupuesto y lo que ya conoces, así que te invito a que busques más acerca de estos software y voy a dejar alguna liga aquí abajo. Una vez que estás feliz con la edición, llega la parte de postproducción. Aquí puedes agregar música, sonidos, gráficas, algunos efectos visuales, plecas, todo para mejorar el contenido o ser un poco más descriptivo con tu audiencia. Por supuesto, esta puede ser una parte bastante engorrosa y que toma mucho tiempo. Hay que tener paciencia y buscar, sobre todo, que la información sea lo bastante clara y no sobrecargar de gráficos o sonidos que puedan distraer sobre todo a la audiencia, así que mucho cuidado aquí. Si no tienen idea de cómo generar gráficos e incluso la misma portada de su podcast, hay una plataforma bastante interesante que se llama Canva que te permite hacer todo ahí mismo. Incluso en el ejemplo casco contra casco, diseñé la portada del podcast ahí. La verdad, muy sencillo, arrastrando elementos, buscando tipografías, y por acá abajo les voy a dejar más información acerca de Canva. Pero por supuesto también no duden en llamar a los profesionales. Así que si quieren hacer paquetes gráficos, todo ese tipo de cosas, llamen a un diseñador gráfico que seguramente tendrá ya alguna especialidad en generar gráficos, plecas, animaciones que pueden complementar su video podcast. Así que ojo, diseñadores gráficos, aquí hay un excelente campo de acción. Ya que tienes video, audio, edición, gráfica, sigue algo muy importante: definir la plataforma. ¿Y por qué hacer esto antes e incluso hacer render? Porque la plataforma te va a indicar qué tipo de render necesitas. Por ejemplo, las especificaciones de video de YouTube pueden ser diferentes a las especificaciones de Facebook u otras plataformas como TikTok o Instagram. E incluso ahora que Spotify tiene video a partir de la plataforma Anchor, también tiene unas especificaciones de video, entonces tienes que hacer un excelente render que puedes utilizarlo en múltiples plataformas y que sirva de archivo madre por si quieres después hacer clips, ediciones, reels y recortar tu contenido para mandarlo a distintas plataformas. En mi caso específico yo utilizo dos plataformas principales: Anchor FM, que me permite subir mi video a Spotify. Esto por supuesto es posible en México, Brasil y algunos otros países de Europa, y la segunda plataforma es YouTube. De esta forma puedo acceder a distintos tipos de público y hacer distintas estrategias para que más personas escuchen el contenido o vean el contenido que estoy produciendo. Pero esto no lo es todo. Una vez que publicas tu contenido, queda la parte divertida de hacer con este gran material diferentes piezas que ayuden a que más personas conozcan de lo que estás hablando. Por ejemplo, puedes hacer reels, TikToks, stories con mismos segmentos, por lo cual vas a volver a editar este material varias veces y en múltiples formatos, y la verdad es que esto me parece sensacional, sobre todo ahora que es difícil generar tanto contenido y que las redes así lo requieren. Haces una gran pieza de contenido con mucha información interesante para tu audiencia, y después, para los que no pueden escuchar todo de un jalón, les vas mandando algunas pistas de qué trató o qué viste en este gran contenido. Si llegaste hasta acá, primero que nada, muchas gracias. Esta guía básica es una colección de pasos que he hecho aproximadamente los últimos 2 o 3 años para producir o conducir mis propios podcasts. Y por supuesto, la experiencia de hacer te va dando algunos tips y trucos para que puedas hacerlo de manera más sencilla.
Esto me ha ayudado no solo con mis podcasts, sino también con algunos amigos y colegas que quieren hacer videos o incluso también empresas que quieren tener una comunicación más certera con un equipo bastante sencillo y asequible. Además, si quieres saber un poco más de cómo crear tu podcast, estoy lanzando un primer curso y aquí abajo estará toda la información. De nuevo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Leo Méndez, esto es TechDive y nos vemos muy pronto.